La Voz de América presenta. Al cumplirse 3 años de la invasión rusa a Ucrania, líderes mundiales buscan en Washington y Europa un acuerdo de paz. La Asamblea General de la ONU adopta resolución propuesta por Ucrania que exige la retirada de tropas rusas. Hay incertidumbre sobre el futuro del cese al fuego en Gaza. El primer ministro israelí pausó la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos. Y el Vaticano reporta que el Papa Francisco continúa en estado crítico. El Mundo al Día comienza hoy desde Washington. Bienvenidos, soy Yasmín López. Comenzamos con las conversaciones que sostuvieron hoy el presidente Donald Trump y su homólogo francés Emmanuel Macron, quien visitó la Casa Blanca cuando se cumplen 3 años del conflicto bélico en Ucrania. Celia Mendoza sigue la noticia desde la residencia presidencial. Celia, ¿hubo algún entendimiento respecto a Ucrania o a qué conclusión llegaron los mandatarios? Los líderes hablaron con los medios de comunicación, Yasmín, y están firmes en el hecho de que es necesario avanzar en los diálogos que podrían llevar a un cese al fuego y eventualmente la paz dentro de Ucrania. Sin embargo, hay temas donde todavía no hay un consenso y esto tiene que ver con los fondos que se entregarán a Ucrania, los que ya se han entregado y desde luego la presencia militar de parte de tropas europeas dentro de Ucrania se ha convertido en una posibilidad. Sin embargo, para los Estados Unidos, esto todavía no está dentro de los planes, de acuerdo al presidente Donald Trump, quien se refirió a este tema de esta forma. Escuchemos. Estamos trabajando en acuerdos en este momento, en transacciones en este momento. Y en particular, la más importante es detener la guerra, ya sea mediante un alto el fuego o directamente mediante un acuerdo. Me gustaría llegar directamente a un acuerdo, pero el alto el fuego siempre se producirá un poco más rápido. Y cada día se salvan miles o al menos cientos, pero miles en algunos casos de vidas. El presidente de los Estados Unidos fue firme acerca de la posibilidad que esta misma semana se pueda estar firmando un acuerdo en lo que se trata a los minerales con Ucrania, algo que según el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos podría tener garantías de seguridad para Ucrania, algo que ha venido analizando la Unión Europea y de ahí la importancia de la visita durante esta jornada del presidente Emmanuel Macron. Mientras tanto, Trump dijo que posiblemente se reuniría para firmar este documento con el presidente Volodymyr Zelensky esta o la próxima semana aquí en la Casa Blanca. Pero escuchemos qué dijo el presidente francés tras esta reunión. Esta paz no debe ser una rendición de Ucrania ni un alto al fuego sin garantías. Esta paz debe permitir la soberanía de Ucrania y la negociación con otros estados sobre las cuestiones que le afectan, pero también es un país con el que debemos asumir nuestras responsabilidades para garantizar la seguridad de Ucrania y de toda la región. Y para nosotros, los europeos, se trata de una cuestión existencial. El presidente de Francia ha sido claro en las dudas que tienen frente a las promesas que ha hecho en el pasado Vladimir Putin, mientras el líder estadounidense ha defendido lo que él asegura han sido conversaciones honestas y que según él podrían llevar a este resultado exitoso del fin de la guerra. Se espera que este jueves visite la Casa Blanca el primer ministro de Inglaterra, quien le dará eco a las conversaciones de esta jornada. Celia, gracias. Y en Nueva York, la Asamblea General de la ONU rechazó hoy una resolución de Estados Unidos que instaba a poner fin a la guerra en Ucrania sin mencionar la agresión rusa. Luego aprobó una propuesta ucraniana apoyada por Europa. Ángela González nos da los pormenores. La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución redactada por Ucrania y los países europeos con 93 votos a favor, 65 abstenciones y 18 votos en contra. Las enmiendas europeas añadieron referencias a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y a la necesidad de una paz justa, duradera e integral en línea con la Carta Fundacional de la ONU y reafirmaron el apoyo de la ONU a la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania. La votación fue una victoria para las naciones europeas preocupadas por las propuestas de Estados Unidos a Rusia por parte de la administración del presidente Donald Trump en las conversaciones para poner fin a la guerra. Escuchemos la reacción del secretario general de la ONU.
No debemos escatimar esfuerzos para poner fin a este conflicto y lograr una paz justa y duradera de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y las resoluciones de la Asamblea General. Los conflictos como la guerra en Ucrania se cobran un alto precio. A diferencia de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad, las de la Asamblea General no son vinculantes. El Consejo de Seguridad de 15 miembros también votará sobre el texto estadounidense que fue adoptado en la Asamblea General con las mismas 3 enmiendas propuestas por los europeos. Para ser adoptada una resolución del Consejo necesita al menos 9 votos a favor y ningún veto. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Al cumplirse 3 años del inicio de la guerra en Ucrania, José Pernalete nos hace un recorrido por los devastadores efectos de la prolongada ofensiva de Rusia, que ha dejado a Ucrania en ruinas y, lo peor, sumida en una profunda crisis humanitaria. Lo que comenzó como una ofensiva relámpago con la intención de tomar Kiev en pocos días, hace exactamente 3 años, el 24 de febrero de 2022, se transformó en una guerra prolongada. Ucrania, contra todo pronóstico, resistió. La capital nunca cayó y con el tiempo, el ejército ucraniano logró recuperar importantes territorios. Los habitantes de la capital no pierden la esperanza de lograr la paz, pero siguen en pie de lucha. Tenemos que entender que no solo tenemos que luchar en tiempos de guerra, sino, si es posible, permanecer unidos en tiempos de paz. Desde Moscú hay quienes han expresado agotamiento por este conflicto que sigue enlutando a familias en Europa del Este. Es hora de negociar. Todo el mundo está cansado de la guerra. En Rusia se honra a los caídos para fijar en la memoria colectiva estos sacrificios. Para que la gente supiera que allí hay una guerra en marcha. Decenas de miles de soldados rusos y ucranianos han perdido la vida o resultado heridos. Para algunos, las huellas son imborrables pese a ser sobrevivientes de una guerra aún en desarrollo. Ucrania ha resistido con el apoyo de Occidente. Estados Unidos y la Unión Europea han enviado miles de millones de dólares en asistencia militar y humanitaria. Este lunes, líderes del mundo conmemoraron el 3er aniversario en Kiev. Una Ucrania libre y soberana no solo es de interés europeo, sino de interés mundial, porque los autócratas de todo el mundo observan con mucha atención si hay impunidad, si violas las fronteras internacionales o invades a tu vecino. Mientras la Cancillería rusa dijo en Ankara que se debe excluir la membresía de Ucrania de la OTAN, los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin de China y Rusia respectivamente acuerdan este lunes una alianza a largo plazo y sin límites. José Pernalete, Voz de América. Este fin de semana fueron liberados 6 rehenes israelíes, pero el primer ministro suspendió la excarcelación de cientos de presos palestinos, por lo que el alto al fuego está en uno de sus momentos más críticos. Desde Tel Aviv, Pilar Cebrián nos envía el reporte. Estamos a 5 días de que termine la primera fase de la tregua y todavía no sabemos si el acuerdo va a continuar. Este fin de semana Hamás ha liberado a 6 rehenes israelíes, pero Israel ha detenido la excarcelación de más de 600 presos palestinos. El motivo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que no van a tolerar ceremonias de liberación tan humillantes. Ha sido la última liberación de rehenes que jamás ha vuelto a subir al escenario antes de entregarlos a la Cruz Roja. Desde Tel Aviv, amigos y familiares han respirado tranquilos. Es la primera vez que los ven desde hace 16 meses. Pero de pronto, uno de los rehenes besa en la frente a un miliciano de Hamás y los asistentes quedan estupefactos. Creo que les obligan a hacer este tipo de cosas. Sabemos, según lo que han dicho anteriores rehenes liberados, que tienen que aparecer contentos y agradecidos para que sus captores les dejen marcharse. Minutos después, un helicóptero que transporta a los recién liberados sobrevuela la plaza y la emoción vuelve a adueñarse de la multitud. Pero en Cisjordania las excarcelaciones de presos palestinos llevan horas de retraso, hasta que finalmente Netanyahu decide detener su puesta en libertad. Nos hizo mucho daño después de la alegría que teníamos cuando encontramos su nombre en la lista de presos que iban a liberar. Nos emocionamos mucho, pero de pronto todo colapsó. Horas más tarde, el ejército israelí ha intensificado la operación militar en Cisjordania, donde han entrado tanques por primera vez desde 2002.
El ministro de Defensa ha dado la orden a las tropas de permanecer ahí durante un año más. Y ambas partes, Israel y Hamás, están tensando el acuerdo a pocos días de una fecha clave. El 1 de marzo debe comenzar la segunda fase del acuerdo con el objetivo de iniciar las conversaciones para conseguir un fin permanente a la guerra. Pero de momento solo es seguro que este próximo jueves van a salir de Gaza 4 cuerpos de rehenes israelíes. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. En una actualización esperanzadora, el Vaticano informó que el Papa Francisco ha mostrado una ligera mejoría a pesar de que continúa luchando contra una grave neumonía en ambos pulmones. Carolina Valladares tiene el informe. El estado de salud del Papa Francisco sigue siendo crítico. Aunque el Vaticano aseguró este lunes en un escueto parte médico que pasó una buena noche y está descansando, poco más se sabe desde que el pasado sábado su estado se agravase tras una crisis respiratoria por la que se le tuvo que suministrar oxígeno. Mientras siguen los rezos en la Basílica de San Pedro. Papa Francisco. Sentimos al Papa Francisco cerca de nosotros aunque esté en una cama de hospital. Sentimos su presencia entre nosotros y esto nos obliga a hacer nuestra oración aún más fuerte e intensa. También a las afueras del templo, donde católicos de todo el mundo se concentran estos días pidiendo por la salud del Papa. Creo que sobrevivirá. Sí, tiene buenos médicos. Yo creo que nada más transitorio y esperemos que pronto esté nuevamente con nosotros. También desde la Casa Blanca en Washington llegaban hoy los mensajes de apoyo. Le deseamos lo mejor, queremos que se mejore. Es una situación muy grave, pero queremos que se mejore. Dijo Donald Trump justo antes de una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron. Desde su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma el pasado viernes 14 de febrero, debido a una neumonía bilateral, el Papa Francisco ha recibido apoyo de fieles de todo el mundo. Este domingo el pontífice agradecía todo el cariño recibido en un mensaje en el que destacaba lo conmovido que está por las muestras de apoyo por parte de los más pequeños. Carolina Valladares, Voz de América. Este lunes, un juez federal bloqueó parcialmente una política de la administración Trump que permite redadas de migrantes en lugares de culto. El juez Theodore Chang determinó que esta medida podría violar la libertad religiosa. La demanda surgió después de que el Departamento de Seguridad Nacional eliminara las restricciones creadas hace 30 años sobre esas redadas protegidas para llevar a cabo arrestos. La orden preliminar del juez solo se aplica a los demandantes, que también incluye una red de iglesias bautistas con sede en Georgia y un templo Sikh en California. En otra información, un tercer vuelo de migrantes venezolanos deportados llegó la mañana de este lunes a Caracas. En esta oportunidad fueron 242 ciudadanos, entre ellos niños. Adriana Núñez Rabascal con el reporte. La aeronave de la estatal Conviasa partió de México, pero las autoridades venezolanas no precisaron si todos los ciudadanos habían sido deportados desde Estados Unidos. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que buena parte de los repatriados atravesó la selva del Darién para llegar a Norteamérica. No sé si llegaron a Estados Unidos, si vienen de los Estados Unidos o llegaron hasta México nada más. Pero lo más importante es que regresan a nuestro país. En el vuelo viajaron 74 niños, entre ellos una adolescente no acompañada. Vienen niños que no tienen ningún tipo de identificación porque nacieron por allá y no han sido registrados. Los vuelos de repatriación comenzaron el pasado 10 de febrero, después de que el enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, fuera a Caracas para llevarse a Estados Unidos a 6 estadounidenses encarcelados en Venezuela, y según la administración de Donald Trump, para verificar la deportación de miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Rick Grenell ha recibido instrucciones de identificar un lugar y garantizar que los vuelos de repatriación de los miembros del Tren de Aragua y de ciudadanos venezolanos que han violado las leyes de nuestra nación aterricen en Venezuela. Pero según el ministro Cabello, ninguno de los 609 venezolanos que han llegado en los últimos 3 vuelos tienen relación con el Tren de Aragua. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Un barco que transportaba a 19 migrantes suramericanos se hundió frente a las costas de Panamá mientras regresaban a sus países de origen tras ser bloqueados por ingresar a Estados Unidos. En video quedó grabado o registrado más bien el momento en que las personas eran asistidas por oficiales del gobierno panameño. El naufragio ocurrió por el fuerte oleaje provocado por el mal tiempo en el Caribe. Al parecer, estos migrantes que regresaban desde México trataban de evitar la peligrosa selva del Darién en lo que consideraban era una ruta más segura. La tragedia dejó una niña venezolana de 8 años muerta, mientras que el resto, entre ellos venezolanos y colombianos, fueron rescatados. Mientras las acciones para reforzar la vigilancia fronteriza continúan en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, en Tijuana ya se notan las consecuencias de las medidas migratorias. Vicente Calderón nos reporta desde la frontera. En el albergue Juventud 2000 en Tijuana están a menos de la mitad de su capacidad con gente que buscaba legalmente asilo en Estados Unidos. Ha disminuido la cantidad de migrantes de la llegada de sur a norte. Su director dice que la migración empezó a disminuir desde antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca. Aún así, el reforzamiento de la vigilancia fronteriza continúa en ambos países. La Guardia Nacional Mexicana realiza inspecciones antes de llegar a los puertos de entrada estadounidenses, incluso con canes entrenados. También se apostaron junto a la cerca divisoria, donde del otro lado, soldados enviados por la administración Trump colocan alambre de púas. Más traba para poder bajar de aquel lado, no me imagino. Ya no poder bajar de aquel lado porque como se resbalaban, se subían, se resbalaban y ya. Este hombre tiene su puesto de tacos frente al muro. Los contrabandistas usan escaleras para cruzar ilegalmente a la gente. Tom Homan, el llamado zar de la frontera de Trump, publicó en sus redes sociales que el 16 de febrero solo hallaron a 229 personas cruzando irregularmente a lo largo de toda la frontera. Los repatriados mexicanos encuentran más dificultades para cruzar. ¿Defraudado? ¿Por qué? Por las leyes que hay ahorita. Autoridades mexicanas insisten en que no han visto un incremento significativo en las deportaciones de Estados Unidos. Desde el 20 de enero, 14.400 personas, 470 personas que han regresado. El gobierno mexicano también promueve en redes sociales lo que llama acciones de supervisión y operación en su frontera norte, con el argumento de procurar una migración segura y ordenada. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Continúan al alza los precios al consumidor en Estados Unidos. Nevada adopta medidas ante la escasez de huevos. En breve tendremos más información. La inflación sigue impactando con fuerza a las familias estadounidenses. En Nevada, las autoridades aprobaron una medida para aumentar la disponibilidad de huevos en los supermercados. Adriana Arévalo tiene el informe. Los precios de los alimentos siguen subiendo, haciendo que muchas familias tengan que ajustar su presupuesto. En los supermercados, productos básicos como la leche, el pan y los huevos han registrado aumentos significativos, dificultando aún más la economía de los hogares. Deben ir viendo cómo estirar el presupuesto en las comidas, si no ocupas un pago, evitar como ir a otros lados, que no ocupas cosas que no ocupas, evitarlo pues. Simplemente así la inflación así se va acomodando, porque si antes salíamos a vacacionar, ahora nomás salimos un ratito y regresas. Ante la escasez nacional de huevos y el aumento de precios en otros productos, Nevada aprobó una medida que permite la venta de todo tipo de huevos, incluidos los de gallinas enjauladas, algo antes prohibido en el estado. Además, los supermercados se plantean nuevas metas. Esa es la estrategia que traemos ahorita, buscar que las ganancias no sean tan exageradas, sino que ganemos poquito, pero que todo el mundo ganemos, ¿no? Las autoridades aseguran que los huevos llegarán gradualmente y los precios se ajustarán poco a poco, aunque los economistas advierten que el impacto será limitado y recomiendan a los consumidores ser cautelosos y gastar solo lo esencial por ahora. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. En instantes, más poder para la familia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Ahora se trata del hijo del matrimonio presidencial. Les contamos de qué se trata. En Nicaragua, una nueva iniciativa de ley busca otorgar a Laureano Ortega Murillo, el hijo de la pareja presidencial, más poderes para supervisar y aprobar la captación de inversión extranjera en el país. Donaldo Hernández nos amplía la información.
Rendelever es uno de los activistas sociales que se opone a la propuesta de ley de inversiones extranjeras, que le otorgaría todo el poder a Laureano Ortega para registrar y supervisar la inversión extranjera que opere en el país. Lógicamente, Laureano Ortega es la persona que Ortega ha depositado su confianza para manejar todos los negocios con los chinos, los rusos y otros países del mundo para poder imponer y controlar todo lo que son los negocios de minería, de palma africana en el Caribe. La iniciativa de ley es propuesta por los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han nombrado a su hijo asesor presidencial para las inversiones. Laureano Ortega ha sido el funcionario gubernamental encargado de firmar los principales convenios de cooperación con Rusia, China e Irán. Debemos entender la importancia estratégica de fortalecer las alianzas con los países que comparten nuestros objetivos. Economistas consideran que la iniciativa, además de promover el nepotismo, alienta la corrupción. Para los sectores empresariales que se han enriquecido, para mostrarles que este es el personaje que va a asegurar que continúe la francachela. En los próximos días, el Poder Legislativo, controlado por el oficialismo, empezará a discutir la iniciativa de ley para luego ser aprobada. Donaldo Hernández, Voz de América. Cuando regresemos, espere La Voz del Silencio, el corrido que retrata el impacto de las políticas migratorias en Estados Unidos. La incertidumbre que viven millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos fue convertida en música por el compositor mexicano Sotero Valentín Salgado, quien en un corrido narra el impacto que están teniendo las nuevas políticas migratorias. Alex Segura estuvo con el artista y nos trae la historia. No valoran el trabajo, piense, señor presidente. Desde su hogar en California, el compositor Sotero Valentín Salgado relata que la inspiración para esta canción nació del temor compartido por la comunidad inmigrante. Mucha gente no quiere hablar porque tiene miedo, ¿verdad? Que los identifiquen, a lo mejor no tienen documentos. Entonces me vi la necesidad de, humildemente con mi música, de decir aquí estoy, de levantar la voz. La letra del corrido defiende, según el artista, los valores de los inmigrantes. Entonces somos gente que venimos a buscar el bienestar de nuestras familias, el progreso también de nuestras comunidades que dejamos allá en nuestro México, algunos otros en Centro, en Sudamérica. Sin embargo, no todos aprueban este tipo de expresiones artísticas. Sectores conservadores critican la canción y consideran que el enfoque debería estar en el cumplimiento de las leyes migratorias. No se trata de quién hace qué trabajo, sino de que se respeten las normas. Si hay escasez de mano de obra, la solución debe ser legal, no basada en la permanencia de personas que están aquí de manera irregular. La Voz del Silencio es una de las muchas expresiones artísticas que reflejan el sentir de la comunidad inmigrante aquí en Estados Unidos. Mientras algunos lo ven como una denuncia necesaria, otros piden mayores leyes migratorias. Alex Segura, Voz de América, Montebello, California. Seguimos con música y nos vamos ahora para Colombia porque Barranquilla se viste de fiesta en la antesala de su tradicional carnaval. Este domingo más de 220 grupos folclóricos y 15.000 bailarines iniciaron con la llamada guacherna, que es un desfile de colores y música y que de hecho este año rinde homenaje a la reina del corazón de los barranquilleros, a Shakira, quien regresó a su tierra natal como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. El Carnaval de Barranquilla inicia oficialmente el 1 de marzo y termina el 4. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.